Nantes, 8 de febrero de 1828. En el corazón de esta ciudad portuaria francesa, bañado por el murmullo de los ríos y el bullicio de los navíos que iban y venían de tierras exóticas, nació Jules Gabriel Verne, el primogénito de Pierre Verne, un abogado respetado, y Sophie Ayotte de la Fulle, una mujer culta y profundamente sensible a la música y las artes. Desde sus primeros días, la vida de Julio Verne pareció estar envuelta en una atmósfera de inquietud e imaginación desbordante. Su infancia transcurrió en una gran casa frente al Loira, y ese río, frontera líquida entre lo cotidiano y lo desconocido, marcaría el pulso de sus sueños. Creció observando los barcos zarpar hacia África, América y las Indias, y fue allí, en el puerto, donde comenzó a forjarse en su mente el mapa de los mundos que algún día recorrería con la pluma. Pero fue un episodio de leyenda familiar el que encendió la chispa de lo extraordinario. Se cuenta que a los 11 años, el pequeño Julio intentó embarcarse como polizón rumbo a las Indias, en busca de una perla para regalar a su prima Caroline. Detenido en el último instante por su padre, la historia terminó en reprimenda, pero también selló una promesa: de ahora en adelante, solo viajaré en sueños. Aquella frase, quizá real, quizá mítica, es el primer eco de una vida marcada por la fantasía, por el viaje interior y por una creatividad que parecía surgir de un lugar más allá de lo racional. Durante sus años escolares en el Colegio Saint-Stanislas, Verne se destacó por su memoria prodigiosa y por una curiosa mezcla de lógica rigurosa y una imaginación salvaje. Leía con avidez todo lo que caía en sus manos, desde las novelas de aventuras de James Fenimore Cooper hasta los tratados de geografía, historia natural y astronomía. Pero no todo era orden y letras. Ya desde entonces aparecía una tendencia a soñar con lo oculto, lo inexplicable, lo que escapa al ojo humano. En paralelo, comenzó a interesarse por las sociedades secretas, las leyendas templarias y los misterios que rodeaban la alquimia medieval. No era raro verlo estudiando mapas antiguos o interrogando a viejos marineros sobre civilizaciones perdidas. Algunos biógrafos sostienen que, siendo adolescente, fue iniciado en un círculo esotérico local, donde se discutían las relaciones entre ciencia, símbolos y destino. Si bien no hay pruebas definitivas, su obra posterior estará plagada de claves simbólicas y estructuras narrativas que parecen beber de estos saberes ocultos. Hacia 1847, con apenas 19 años, Verne se trasladó a París para estudiar Derecho, siguiendo los pasos de su padre. Fue el comienzo de una doble vida: por un lado, el joven disciplinado que acudía a las aulas jurídicas; por otro, el bohemio febril que frecuentaba los cafés literarios, las salas de ópera y los círculos de artistas revolucionarios. París, con su energía tumultuosa, despertó en Verne una ambición nueva, la de convertirse en escritor. Allí conoció a Alexandre Dumas padre y a su hijo, quienes lo introdujeron en el mundo teatral. Durante un tiempo, Verne escribió pequeñas piezas y libretos, viviendo entre el hambre y la esperanza. Pero no era suficiente. Algo latía en su interior, como una brújula secreta apuntando al futuro. Su alma no buscaba simplemente contar historias, quería revelar verdades ocultas a través de la ficción. Fue también en este periodo cuando comenzó a obsesionarse con la idea de que la historia humana está regida por patrones cíclicos, por fuerzas que se repiten bajo distintos nombres. Estudió ocultismo, astronomía hermética y antiguos tratados egipcios. Y aunque públicamente mantenía una imagen racional y positivista, en privado se interesaba cada vez más por lo esotérico, lo profético, lo simbólico. La primera página de su vida estaba escrita. El joven Julio Verne había dejado atrás las aguas del Loira, pero no su reflejo. Había entrado en París con el ímpetu de quien lleva en el pecho un mapa secreto. Aún no lo sabía, pero estaba a punto de trazar las rutas del futuro. Y con ellas, cambiar la historia de la literatura para siempre. La Revolución de 1848 sacudió París como una tormenta eléctrica. En medio de barricadas, discursos incendiarios y la caída de la monarquía de Luis Felipe, Julio Verne caminaba por las calles de una ciudad en llamas, no solo políticas, sino también intelectuales. París se había convertido en un laboratorio de ideas, y Verne, aunque oficialmente aún estudiante de Derecho, comenzaba a ver su camino trazado con tinta y sueños. Durante esta década de formación, la mente de Julio se bifurcó entre la lógica cartesiana de la ley y el vértigo de la invención literaria. Aunque se graduó como abogado en 1850 para complacer a su padre, lo cierto es que jamás ejercería. La escritura, ya entonces, lo había devorado por completo. Verne frecuentaba la Bibliothèque Nationale de France, donde pasaba horas leyendo sobre geografía, geología, matemáticas, física, biología y mecánica.
Su curiosidad era infinita. Se empapaba de los avances de su tiempo, desde las teorías de Darwin hasta los experimentos de Faraday. Y sin embargo, detrás de esa fachada de racionalidad, seguía indagando en misterios más profundos. En sus libretas personales, aún conservadas, aparecen anotaciones sobre el tarot, la cábala y la posibilidad de viajes al interior de la Tierra basados en tradiciones arcanas y no solo en ciencia. Fue en esta época cuando se relacionó con un pequeño pero influyente grupo de pensadores conocidos como los Iniciados del Progreso, una sociedad semisecreta que mezclaba el positivismo científico con el hermetismo renacentista. Según ciertos biógrafos alternativos, esta sociedad tenía como objetivo preparar a la humanidad para una nueva era tecnológica y espiritual, y consideraban a Verne un portador de visiones, alguien capaz de transmitir mensajes velados a través de la literatura. En 1856 conoció a Honorine de Viane Morel, una joven viuda con 2 hijas, con quien se casaría un año más tarde. El matrimonio, más pragmático que apasionado, le proporcionó una relativa estabilidad doméstica, aunque no eliminó los altibajos financieros ni las tensiones emocionales. Verne sentía que estaba destinado a algo más que a escribir comedias y obras menores. Y entonces, en 1862, ocurrió el gran cruce de caminos. Verne conoció a Pierre-Jules Eckel, editor visionario y figura clave de la literatura francesa. Fue Eckel quien, tras leer un manuscrito titulado Viaje al centro de la Tierra, comprendió el potencial de ese joven obsesionado con mapas, túneles y coordenadas imposibles. Aquel libro, publicado en 1864, no solo fue un éxito rotundo, sino que abrió las puertas a una obra que cambiaría el curso de la narrativa moderna. En Viaje al centro de la Tierra, Verne combinó ciencia rigurosa con una cosmogonía subterránea tomada de leyendas nórdicas y textos esotéricos. Los lectores veían aventura, los iniciados, decían algunos, veían un mapa simbólico de los reinos ocultos de la conciencia. El camino hacia el centro del planeta era también, quizás, una metáfora del viaje interior, del descenso al inconsciente colectivo. Eckel firmó con Verne un contrato por 20 años para publicar una serie de novelas dentro de la colección Viajes Extraordinarios, lo que permitiría a Julio dedicarse por completo a escribir. El trato era inédito, un autor que mezclaba pedagogía, divulgación científica, política, filosofía, exotismo y, según ciertos críticos contemporáneos, un contenido críptico que solo algunos lectores lograban descifrar. Pero Verne tenía otra brújula. Él no escribía simplemente para entretener. Estaba convencido, así lo expresó en cartas privadas, de que el conocimiento humano era apenas la punta de un iceberg oculto, y que su tarea era provocar la curiosidad, abrir grietas en el pensamiento cartesiano y sembrar la inquietud por lo invisible. En otras palabras, era un explorador de lo posible, y lo imposible era solo una frontera mal trazada. En 1863 ya estaba escribiendo 5 semanas en globo, una exploración del África interior desde el aire, usando tecnologías apenas soñadas por su tiempo. Allí también surgen pasajes cargados de presagios, símbolos y alusiones a civilizaciones perdidas. ¿Estaba Verne anticipando descubrimientos reales o simplemente especulando con un conocimiento ancestral que creía olvidado? Lo cierto es que, para entonces, Julio Verne ya no era simplemente un autor prometedor. Se estaba convirtiendo en el cartógrafo del futuro. Y con cada nueva obra, su visión del mundo, a mitad de camino entre la ciencia ilustrada y el misterio hermético, iba delineando una constelación única en la historia de la literatura. La máquina de soñar estaba en marcha. Y no había marcha atrás. Entre 1864 y 1876, Julio Verne vivió su etapa más prolífica, creativa y enigmática. Fue durante estos años cuando escribió las obras que lo catapultaron a la fama mundial, aquellas que hoy forman el núcleo de su legado: Viaje al centro de la Tierra a la Luna, 20.000 leguas de viaje submarino, La vuelta al mundo en 80 días y Los hijos del capitán Grant, entre muchas otras. Bajo el sello editorial de Eckel, su serie de viajes extraordinarios se consolidó como un fenómeno literario sin precedentes. Pero más allá del éxito comercial, lo que asombraba era la precisión casi profética de muchas de sus ideas: naves espaciales lanzadas desde Florida, submarinos con fuentes de energía propias, viajes transoceánicos en aeronaves y hasta Internet primitivo, todo décadas, o incluso un siglo, antes de que la ciencia lo hiciera realidad. Este fenómeno dio pie a múltiples teorías. ¿Tenía Verne acceso a información secreta? ¿Fue un visionario genial, un lector obsesivo de avances científicos aún no comprendidos? ¿O, como algunos han sugerido, canalizaba un conocimiento que iba más allá de lo humano?
Para ciertos biógrafos esotéricos, Verne actuaba como un médium entre el conocimiento oculto de antiguas civilizaciones y la modernidad emergente. Sus novelas eran, en ese marco, verdaderos grimorios disfrazados de aventuras. Uno de los ejemplos más citados es 20.000 leguas de viaje submarino, 1870, donde el capitán Nemo, nombre que significa nadie, habita en un mundo sumergido, oculto a los ojos del poder y la política. El Nautilus no solo es una proeza tecnológica, sino un símbolo de autonomía espiritual, de separación del mundo material. Nemo, sabio y melancólico, parece un alquimista de los mares, un custodio de secretos que no deben revelarse del todo. Algunos lectores han asociado su figura con la tradición de los Rosacruces o incluso con los maestros ocultos de la teosofía. La estructura narrativa de Verne también comenzó a mostrar patrones recurrentes: el viaje como rito iniciático, los personajes como arquetipos universales, el guía sabio, el aprendiz racional, el escéptico, el traidor. Como si cada historia fuera, en realidad, una alegoría velada del crecimiento interior del alma humana. En De la Tierra a la Luna, 1865, los protagonistas lanzan un proyectil gigante desde Tampa, Florida, hacia el espacio, más de un siglo antes de que la NASA hiciera lo mismo desde Cabo Cañaveral. Los cálculos orbitales, la fuerza de propulsión, incluso la duración del viaje, resultan sorprendentemente precisos. Pero más intrigante aún es el trasfondo simbólico: el ascenso al cielo, el paso del hombre a la inmensidad del cosmos, la ruptura de las cadenas terrestres. Un viaje físico y espiritual. La vida personal de Verne durante estos años fue compleja. Su matrimonio con Honorine se volvió distante. Ella, más tradicional, no comprendía del todo las obsesiones de su esposo. Julio, por su parte, se volcaba al trabajo con una disciplina casi religiosa. Escribía entre las 5 de la mañana y el mediodía, todos los días, sin excepción. En sus momentos libres, navegaba en su yate Saint-Michel, surcando las costas del Atlántico y el Mediterráneo, como si buscara inspiración en los vientos, en las mareas, en el vaivén de los mapas marítimos. Fue también en esta etapa cuando mantuvo correspondencia con personajes excéntricos del mundo de la ciencia oculta, como Camille Flammarion, astrónomo y espiritista, y con miembros de la Sociedad Teosófica. Aunque Verne nunca se adscribió públicamente a ninguna doctrina mística, hay evidencia de que estos intercambios lo influenciaron profundamente. En sus diarios aparecen menciones a la vibración universal, la música de los planetas y el lenguaje oculto de los símbolos numéricos. Su hijo, Michel Verne, por entonces un joven rebelde, comenzaba a manifestar problemas de conducta que desgastaban emocionalmente a Julio. La relación entre ambos sería difícil durante años, marcada por la incomprensión mutua y los caminos divergentes. En 1872, Verne publicó La Vuelta al Mundo en 80 días, quizá su obra más popular. La historia de Phileas Fogg, ese enigmático caballero británico que apuesta su fortuna a que puede circunnavegar el globo en menos de 3 meses, es a la vez una celebración del progreso técnico y un tratado filosófico sobre el tiempo, la perseverancia y el dominio de lo inesperado. La novela, aunque aparentemente ligera, está plagada de referencias simbólicas: el círculo perfecto del viaje, la sincronía de los relojes, el duelo entre el azar y la voluntad. Para entonces, Julio Verne ya era un fenómeno internacional. Sus obras se traducían a decenas de idiomas. Pero en lugar de sumergirse en la frivolidad del éxito, se replegó aún más en su mundo de estudio, escritura y reflexión. No buscaba la fama, sino algo más profundo: revelar las claves del universo a través del arte de contar historias. En 1874, adquirió una casa en Amiens, donde residiría hasta el final de sus días. Allí, en una oficina rodeada de mapas, telescopios, manuscritos y maquetas de barcos y globos, Verne continuaría explorando los confines de la imaginación y más allá. El mapa estaba trazado. El profeta del futuro había consolidado su visión. Pero lo más oscuro, y más enigmático, estaba aún por venir. Julio Verne había alcanzado la cima. Famoso, admirado y traducido en múltiples idiomas, parecía tener el mundo a sus pies. Pero a partir de 1877, algo cambió en la mirada del escritor. La luz de sus primeras obras comenzó a oscurecerse, y el tono de sus novelas se volvió más sombrío, más introspectivo, más filosófico. Ya no se trataba solo de aventuras y descubrimientos, ahora los personajes enfrentaban dilemas morales, fracasos humanos y límites científicos. La utopía comenzó a teñirse de distopía. En El Rayo Verde o El Archipiélago en Llamas, por ejemplo, la naturaleza adquiere un papel más inquietante, a veces impredecible, otras veces cruel.
En La casa de vapor o La isla misteriosa, los protagonistas ya no son simplemente curiosos exploradores, son náufragos del tiempo, hombres desplazados, en búsqueda de redención o de sentido. El Verne romántico cedía el paso al Verne maduro, marcado por la decepción de una Europa cada vez más industrializada, militarizada y desigual. Pero los cambios no eran solo literarios. En su vida personal, Julio comenzaba a cargar con las sombras del desgaste físico y emocional. En 1886, un evento dramático marcó un antes y un después. Su sobrino Gastón, hijo de su hermano Paul, lo atacó a balazos a las puertas de su casa en Amiens. 2 disparos, uno de ellos alojado en la pierna izquierda, que le causó una cojera permanente. ¿Qué motivó el atentado? Oficialmente, se dijo que Gastón sufría de desequilibrio mental. Pero no faltaron teorías que sugerían algo más. Algunos investigadores sostienen que Verne estaba comenzando a revelar, en clave literaria, conocimientos considerados peligrosos. Sus novelas posteriores empezaban a sugerir la existencia de tecnologías secretas, órdenes internacionales, conocimientos milenarios y saberes prohibidos. En El eterno Adán, uno de sus relatos más oscuros, describe un futuro donde la civilización ha sido destruida y reconstruida varias veces, como si nuestra historia fuera solo un ciclo olvidado, una espiral de ascensos y caídas. ¿Simple ciencia ficción? ¿O estaba Verne insinuando un conocimiento transmitido por fuentes no convencionales? Aquí entran las teorías más polémicas, que Julio Verne habría pertenecido, o al menos colaborado, con sociedades discretas de carácter esotérico. La más mencionada, la Sociedad del Niebla, una supuesta organización europea de intelectuales ocultistas que operaba bajo la cobertura de círculos científicos. Aunque no hay pruebas concluyentes de su existencia, ciertos biógrafos alternativos aseguran que Verne codificaba símbolos y mensajes en sus obras, accesibles solo para quienes conocieran las claves simbólicas. Uno de estos posibles códigos estaría en La isla misteriosa, 1874, donde el capitán Nemo reaparece como un moribundo sabio oculto en una caverna volcánica. Allí, antes de morir, transmite su legado a unos jóvenes científicos que deberán sobrevivir gracias a su conocimiento. La escena ha sido interpretada como una transposición moderna del mito de Hiram Abiff o del maestro perdido de la tradición masónica. El mensaje sería claro: el saber debe ser custodiado, no divulgado. Verne nunca negó estas interpretaciones, pero tampoco las confirmó. Fue discreto. Prefería el misterio al escándalo. Sin embargo, sus cartas revelan un creciente desencanto con la humanidad. Escribe en 1888, el progreso es una espada de doble filo, la ciencia, una lámpara que ilumina y quema. También en esa época comienza a sufrir problemas oculares. La lectura y la escritura se le hacen más difíciles. Dicta más de lo que escribe. Su yate, el Saint Michel III, es vendido. Las travesías, antes una fuente de inspiración, se vuelven esporádicas. Pasa más tiempo en Amiens, aislado. Lee sobre alquimia, sobre catástrofes cósmicas, sobre antiguas civilizaciones desaparecidas. La relación con su hijo Michel seguía siendo complicada. Michel era bohemio, anárquico, poco disciplinado. A menudo se enfrentaban por el futuro de la obra familiar. Pero también fue Michel quien ayudó a Verne en sus últimos años a continuar publicando, transcribiendo sus dictados, corrigiendo manuscritos, manteniendo viva la maquinaria editorial de Ethel. En 1889, Verne fue elegido concejal del Ayuntamiento de Amiens. Ocupó el cargo con responsabilidad, abogando por la modernización de la ciudad, el alumbrado público, los transportes. No dejó nunca de creer en la capacidad transformadora de la ciencia, pero ahora exigía más cautela, más ética, más equilibrio. El mundo estaba cambiando a un ritmo vertiginoso. La electricidad, el teléfono, el cine, los motores de combustión. Verne lo había anticipado casi todo. Pero, ¿a qué precio? Comenzaba a preguntarse si el ser humano estaba realmente preparado para manejar todo lo que la ciencia ponía en sus manos. Y en medio de todo eso, en el fondo de su mente, persistía una idea, que el conocimiento debe ser guiado por la sabiduría. Y que la imaginación, cuando se toma en serio, puede ser una llave hacia verdades más profundas que cualquier laboratorio. El anciano cojeante de Amiens ya no era solo un novelista. Era un faro, una advertencia, un símbolo. Y su viaje aún no había terminado. Los últimos años de Julio Verne fueron silenciosos, pero intensos. Alejado del bullicio parisino, vivía en su casa de Amiens, donde la rutina se había impuesto como un refugio frente a los sobresaltos de la fama y el dolor físico. El escritor, ya anciano,
Caminaba con dificultad debido a la herida de bala que nunca sanó del todo, y sus problemas de visión lo obligaban a dictar sus textos más que a escribirlos. Pero su mente, incansable, seguía imaginando. Desde 1891 en adelante, Verne entró en una fase crepuscular, donde su literatura se tornó aún más oscura, más filosófica, según algunos, aún más críptica. Obras como Los náufragos del Jonathan o El secreto de Wilhelm Storitz exploran temas como la identidad, la muerte, el alma humana y lo invisible. En esta etapa, el viaje exterior cede paso al viaje interior. A la vez, el Verne político seguía activo. Como concejal municipal, trabajó por la educación popular, la ciencia accesible y la mejora de las condiciones de vida de su ciudad. Aunque no era un agitador ni un revolucionario, tenía una profunda conciencia social. En sus discursos, abogaba por el equilibrio entre el progreso y la humanidad, entre la invención técnica y la ética. En un mundo donde la electricidad ya iluminaba ciudades enteras y los primeros coches zumbaban por las calles, él recordaba que sin alma, la máquina solo es una extensión del vacío. Durante este periodo también comenzó a revisar y ordenar su obra completa. Escribió cerca de 65 novelas, más de 20 relatos breves, piezas teatrales, ensayos y cartas. A pesar del cansancio, seguía publicando regularmente, guiado aún por la editorial Ecel, ya en manos del hijo del viejo editor. Pero los textos que salían de su mente en esta última etapa no eran los que el público esperaba. Eran más inquietantes, más filosóficos, casi alegóricos. Muchos de ellos fueron considerados incomprensibles por sus contemporáneos. Y varios, como París en el siglo XX, simplemente se ocultaron. Ese texto en particular, París en el siglo XX, había sido escrito en 1863 pero rechazado por Ecel por ser demasiado pesimista. En él, Verne anticipa un París dominado por rascacielos, tranvías eléctricos, calculadoras mecánicas, gas natural, publicidad electrónica, pero también por la deshumanización, la soledad y el colapso espiritual. No fue publicado hasta más de un siglo después, en 1994. ¿Cómo había podido prever todo aquello? ¿Simple intuición, o había accedido a fuentes que hoy ignoramos? En esos años finales, su interés por lo esotérico parecía haberse agudizado. Según algunos testimonios, Verne poseía una biblioteca personal que incluía tratados de alquimia, obras sobre los templarios, estudios sobre el mito de la Atlántida, manuscritos de Swedenborg y textos gnósticos. Hay quienes afirman que mantenía correspondencia privada con sabios rosacruces e incluso miembros de logias iniciáticas. Aunque todo esto es difícil de comprobar, lo cierto es que Verne estaba fascinado por la idea de un conocimiento oculto, reservado a unos pocos, que podría explicar los misterios del mundo y de la historia humana. En Clovis d'Argentor, publicado en 1896, un personaje dice: "El azar no existe, solo la ignorancia lo llama así". Una frase que resume el pensamiento final del autor, que todo, incluso lo inexplicable, tiene sentido, aunque esté más allá de nuestra comprensión momentánea. El 24 de marzo de 1905, a los 77 años, Julio Verne falleció en su casa de Amiens debido a complicaciones de diabetes. Murió tranquilo, en su cama, rodeado por su familia. Al morir, dejó varios manuscritos inéditos, muchos de los cuales fueron publicados después por su hijo Michel, aunque aquí comienza otra historia. Porque algunas de esas publicaciones póstumas fueron tan distintas de su estilo tradicional, que aún hoy se debate cuánto hay de Verne y cuánto de Michel en ellas. Entre estas obras están la impresionante aventura de la misión Barsac o El piloto del Danubio. A su entierro asistieron cientos de personas. Fue enterrado en el cementerio de la Madeleine, bajo una tumba que él mismo eligió. En ella, una escultura representa a un hombre que surge desde la lápida, rompiendo la piedra con un brazo extendido hacia el cielo. La inscripción: hacia la inmortalidad y la eterna juventud. Una imagen poderosa. Algunos la ven como un símbolo de la resurrección. Otros, como un homenaje al poder de la imaginación. Pero hay quienes sostienen que representa otra cosa: el eterno retorno del conocimiento oculto, del viaje sin fin, de la búsqueda del saber más allá de la muerte. Julio Verne no fue solo el padre de la ciencia ficción moderna. Fue un visionario que supo ver más allá de su tiempo. Un cartógrafo del imaginario humano. Y quizás, solo quizás, un iniciado en misterios que aún hoy seguimos intentando descifrar. Sus obras siguen vivas. 20.000 leguas de viaje submarino, La vuelta al mundo en 80 días, Viaje al centro de la Tierra a la Luna. Títulos que siguen inspirando a generaciones de lectores, científicos, cineastas y soñadores. Porque al final,
Julio Verne no fue solo un escritor. Fue una puerta, una brújula, un faro que aún ilumina el camino a quienes se atreven a imaginar.